Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes por la noche, aquí en la pantalla de C5N. Ya saben, estamos hasta las 0:30 y tenemos otra vez un programa cargado de información. Está todo el mundo hablando del Eternauta. Y sí, en un ratito vienen a contarnos acá las autoras del libro Los Oesterhel, cómo este furor también reavivó la búsqueda de verdad en el caso del autor del Eternauta original. Está siendo récord la venta de la historieta, pero también la cantidad de gente que se pregunta qué pasó con Héctor Germán Oesterhel, qué pasó con sus 4 hijas secuestradas y desaparecidas por la última dictadura, qué pasó con los 2 nietos de Oesterhel. 2 de esas 4 hijas estaban embarazadas al momento de su secuestro. Vamos a hablar de esto en el programa de hoy, repito, sobre un fenómeno mundial que generó nuevamente Argentina de la mano de Bruno Stagnaro, de la mano de Ricardo Darín. Pero vamos a hablar también de sueldos. En un ratito se sienta acá Daniel Jofra, el sindicalista que negocia los mejores sueldos de la Argentina, el jefe del sindicato de aceiteros. ¿Qué pasa con las paritarias? Que mañana, por ejemplo, disparan un paro de colectivos en el área metropolitana que va a afectar a más de 8 millones de personas. ¿Por qué el gobierno pisa los aumentos aun cuando las cámaras empresariales acuerdan dárselos a los gremios para paliar los magros sueldos que se siguen pagando en Argentina? En un ratito lo conversamos con él, mucho que hablar con Jofra, porque también encontraron y tienen detenidos todavía 20 filipinos que encontraron con más de 500 kilos de cocaína en el puerto del lado de Vicentín. ¿Qué pasa con Vicentín? Que ahora, 5 años después, el juez decidió intervenir la compañía. Vamos a hablar de todo esto con Daniel Jofra. Pero atención, porque Lucía Isikoff trae hoy también un informe exclusivo sobre cómo Karina Milei usa para sus propias fiestas, casi como si fuera su salón de eventos privados, el ex CCK, ahora rebautizado Palacio Libertad, el ex Centro Cultural Kirchner, el viejo Palacio de Correo, que se sabe es una de las joyas que tiene la Argentina en términos de lugar para recibir eventos, en términos de sala de conciertos, de conferencias. Bueno, está virtualmente privatizado, se alquila literalmente al mejor postor, pero no solo eso, también lo usan amigos y colaboradores muy cercanos de la secretaria general de la presidencia, la hermanísima, como le dice un columnista colega. Vamos, antes de todo eso, a repasar esta semana, otra semana agitada en la Argentina de Javier Milei. El almirante Alvin Hoxley, el jefe del Comando Sur, pasó 3 días en Argentina. Nosotros lo advertimos la semana pasada, cuando estaba recién aterrizado en nuestras pampas. Se reunió con el presidente Javier Milei, un honor que no se le prodiga en todo el mundo a los jefes del Comando Sur. Luego viajó a Ushuaia, fue recibido el almirante Hoxley por autoridades de una base naval que hay ahí muy cerquita de la capital de Tierra del Fuego, y hasta fue recibido con honores por la misma banda que el año pasado, la banda naval de Ushuaia, había entonado las estrofas del himno de los Estados Unidos. Ya el año pasado había generado mucha discusión la presencia de la generala Laura Richardson, su antecesora en el gobierno de Joe Biden, pero esta vez Hoxley fue más lejos. Viajó con la encargada de negocios de los Estados Unidos, allí a los confines australes de América, de nuestra República Argentina, muy cerquita de las Islas Malvinas. Ahí se lo ve con el capitán Prada en la base naval, con la encargada de negocios de la embajada y con las 2 banderas de fondo, en un contexto en el cual la
propia vicepresidenta, ahí se ve una imagen de la base naval cercana a Ushuaia, un contexto, decía, donde la vicepresidenta Victoria Villarruel habló hace muy poquito, hace apenas un mes, al conmemorarse un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, de la posibilidad de que Estados Unidos financie la ampliación y la instalación de una base multipropósito en este lugar, que además funcionaría como centro de abastecimiento de las 13 bases argentinas. Argentina es el país que más bases permanentes tiene en la Antártida de todo el mundo, y también de otras bases extranjeras. Claro, Estados Unidos pondría la plata, pero Estados Unidos ganaría acceso a esa base multipropósito. Lo presentó como la ayuda de un aliado hemisférico, la vicepresidenta, que en muchas cosas está peleada con Milei, pero en esto parece estar bastante de acuerdo. Escúchala. Anunció la intención de reforzar la presencia argentina mediante la construcción de una base naval integrada que sirva también como polo logístico antártico. Dicha construcción fue promovida y contaría con la colaboración de los Estados Unidos, convirtiendo a la Argentina en la puerta de entrada al continente blanco. Claro, Villarruel lo presentó como algo que permitiría, por ejemplo, proteger el recurso ictícola, la pesca argentina, que es, se sabe, depredada sistemáticamente por buques de distintas banderas, de bandera española, de bandera filipina, de bandera indonesia, de bandera china también. En fin, una costa tan grande como la Argentina, una plataforma marítima tan grande como la Argentina, es algo difícil de patrullar para nuestras Fuerzas Armadas, para también nuestros radares. Pero este brazo amigo, este intento de ayuda de los Estados Unidos, por supuesto, tiene como trasfondo la disputa con China, sobre todo en un contexto en el que la disputa geopolítica se está convirtiendo cada vez más en una disputa por los accesos. Apenas asumió Trump, recordarán ustedes, amenazó a Panamá con que si no corría a las empresas chinas del canal, tenía la posibilidad de Estados Unidos de revertir el haberle entregado a Panamá ese canal, dado que en su momento lo construyó Estados Unidos, ¿no? En la década del 60 le prometió a Panamá que le restituiría eso, se lo restituyó sobre el fin del siglo XX, pero ahora dice, si no echan a los chinos, nosotros nos volvemos a quedar con el Panamá, con el canal de Panamá. Bueno, Panamá reaccionó muy rápido, presionó a Hutchison, que es una empresa china con sede en Hong Kong, y Hutchison le terminó vendiendo a BlackRock, un fondo de inversión poderosísimo de los Estados Unidos, el fondo de inversión más grande del mundo, de Wall Street, que se quedó con esto, anunció un acuerdo por $20.000 millones, sin terminar de enterrar la controversia. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, el jefe del Pentágono, incluso después de que Hutchison vendió, dijo que Panamá tiene que perfeccionar sus controles, que no puede ser que Hutchison haya controlado ese puerto durante tanto tiempo, que no solamente quiere que esté en manos norteamericanas eso, sino que también controle Estados Unidos el tráfico por ese canal, que es casi 99% comercial. Claro, el canal de Panamá no tiene el calado como para que pasen barcos militares de todo porte. Y el otro pasaje entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico es el pasaje de Drake. Es el lugar a donde la semana pasada, de hecho, hubo un temblor con amenaza de tsunami incluida, que afectó tanto al lado argentino como al lado chileno. Están pasando muchas cosas en el extremo más austral de nuestra Patagonia. Hace unos 15 días, un proyecto de represa chino
sufrió un atentado del lado chileno. Entraron 12 encapuchados, prendieron fuego a 50 vehículos, entre ellos camiones, retroexcavadoras, motoniveladoras, generaron pérdidas de todo tipo y se retiraron con miguelitos, como en un golpe comando, tipo esos que daban también golpes de Estado en América Latina. Se retiraron cubriendo su fuga con miguelitos, no consiguieron capturarlos y por supuesto esto motivó una queja muy airada de China. ¿Quién está preocupado por la presencia china en Tierra del Fuego? Porque hay un proyecto para hacer un puerto ahí con Mirgor. Del lado chileno también, en toda la región Magallanes, con este tipo de proyectos. Bueno, el que está preocupado es Donald Trump, que le declaró una guerra abierta a Beijing y que a poquito de darle a Milei un nuevo préstamo fuera de regla, igual que el que le dio en su momento también el fondo, también a instancias de Trump, a Mauricio Macri, bueno, al parecer parece querer cobrar por adelantado y muy rápido ese favor. Pasó completamente bajo el radar la visita del almirante Halsey. Es algo que, bueno, al parecer tocó poco a la política, incluso a la política opositora. El gobernador Melela se negó a recibirlo allá en Tierra del Fuego con un argumento muy atendible y muy sobrio. Nada de antiimperialismo retórico, nada de subir el tono. Lo que dijo Melela es: yo no voy a recibir al jefe de un comando, de un ejército, que acá nomás hace maniobras conjuntas con los británicos. Que eso es lo que hace Estados Unidos, obviamente, como contraparte de los británicos en la OTAN. La OTAN ya está instalando en Malvinas una base muy cerca de la Antártida, muy cerca de la Argentina, y si consiguiera coronar con una base multipropósito en Tierra del Fuego, en el continente, bueno, ya pasaría a controlar ese paso transoceánico clave y también el acceso a la Antártida. No es casual que esto que anunció Estados Unidos, su intención de pagar la base, la visita tan rápida, tan rauda del almirante, que no es que hizo una gira por la región como hizo el año pasado la generala Richardson, vino específicamente a la Argentina. Bueno, son asuntos que ocurren en simultáneo a anuncios tanto de China como de Rusia de que quieren intensificar su actividad en la Antártida. De a poquito, casi sin que nos demos cuenta, lo que parecía simplemente una asistencia financiera empieza a convertirse en parte de un ajedrez global donde da la sensación de que Argentina ocuparía solamente el rol de tablero. No nos dan participación ni de un lado ni del otro en una contienda entre gigantes. Lo que hace Estados Unidos es intentar bloquear toda presencia china, sea científica, sea de cooperación, sea civil, sea de lo que sea, en temas estratégicos en América del Sur, mientras se asegura la instalación de una base propia. Repito, no habría que desvincular esta visita ni del préstamo del Fondo Monetario, ni del anuncio que hicieron en marzo tanto China como Rusia de que van a invertir más en bases en la Antártida, bases obviamente civiles como exige el Tratado Antártico, pero que se asientan sobre un recurso que promete ser muy codiciado en los años que vienen, que es el agua potable. Claro, Argentina está regalada, está de oferta para estas potencias globales. Todo lo que ofrezca China es rechazado por prejuicio ideológico por parte de Milei, que sin embargo cuando las papas quemaron a mitad del año pasado fue y aceptó la renovación del swap de monedas con el Banco Popular de China, que le salvó las papas en su anterior corrida. Pero ¿por qué está regalada Argentina? Argentina está regalada porque no tiene reservas en el Banco Central. Y el préstamo del Fondo Monetario, que se entregó fuera de regla, que se adelantó casi en su totalidad, a pesar de las previsiones que expresó la mitad del directorio, que decía no podemos hacer esto
de vuelta con Argentina. Ya nos fumaron una vez 45.000 millones de dólares. Bueno, es algo que evidentemente no terminó de solucionarse. El ministro Caputo hoy habló de algo que viene diciendo durante toda la semana pasada, que es que necesita más circulante, que necesita, para que la economía crezca, que haya más pesos. Pero como ellos mismos se ataron a reglas de no emisión y de no compra de reservas a cambio de pesos dentro de la banda de flotación del dólar que le prometieron al Fondo Monetario, que impuso más bien el Fondo Monetario cuando Caputo tuvo que renunciar a la tablita, bueno, ahora quieren poner a circular los dólares. Y los dólares, no del Banco Central, no del Fondo Monetario, sino tuyos. Sí, Caputo volvió con algo que en su momento, el año pasado, en otro tramo crítico de su programa, había mencionado: la posibilidad de dolarizar con la nuestra, con los ahorros y específicamente con los ahorros que están en el colchón. Escuchá cómo lo dijo esta mañana, porque por ahí lo viste pasar, pero vale la pena 50 segunditos de cómo lo dijo. Esto que estamos haciendo tiene más que ver con tema de regulaciones. Entonces, esto que vamos a hacer va a hacer que la gente esté mucho más proclive a gastar, a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad, de donde sea, y gastarlos. Porque no es, yo no compro mucho el cuento de que la gente no gasta los dólares porque no, los dólares es lo último que se gasta. Y bueno, es un tema cultural en Argentina, que los dólares es lo último que se gasta. Hasta ahí, es un tema cultural, eventualmente el de ahorrar en dólares, pero no es que vos tenés 100 dólares y decís, no, estos 100 dólares los voy a guardar y voy a usar. O sea, podrías gastar en dólares tranquilamente. La realidad es que muchos no lo hacen porque les rompen los cocos. Si gastan en dólares, tienen miedo que después entonces Arca los persiga. ¿De dónde sacaste esos dólares? Me van a ir a buscar. Entonces, todo eso hace que tengan un temor que no, entonces los encanutan ahí, los tienen ahí y demás. No le sirve a nadie eso. Qué miedo, ¿no? Qué miedo da escuchar al ministro de Economía decir: che, sacá los dólares, no le sirve a nadie que los tengas ahí. Da la sensación de que es todo lo contrario a lo que debería hacer un ministro si quiere que la gente efectivamente saque los dólares. Pero hay otro gran inconveniente. Los dólares del colchón, en general, no están declarados. Los de la caja de seguridad tampoco. Esa estimación de que hay medio PBI en efectivo en la Argentina, que repitió Cristalina Georgieva hace un par de semanas, que repite el ministro, es una estimación basada en preguntas e inferencias, no es que está contabilizado. ¿Quién sacaría los dólares del colchón para ponerlos en circulación de inmediato? Alguien que no los tenga declarados. Y si no los tiene declarados, ¿cómo van a hacer para que los pueda usar, por ejemplo, para comprar una casa o un vehículo? Deberían hacer otro blanqueo. Lo que está deslizando Caputo es que va a hacer otro blanqueo como el del año pasado, pero sin pasar por el Congreso. Hay que ver si el Congreso permite semejante atropello. Hay que ver si encuentran el resquicio legal. Están trabajando 24/7 en economía para sacar algunas bajo la manga. Pero lo que conviene también consignar es que esto es expresión de otro fracaso. Primero dijeron que iban a dolarizar cambiando los pesos circulantes por dólares del Banco Central. No lo pudieron hacer. Milei decía en campaña que el peso era excremento. A poco de las elecciones de primera vuelta de 2023. Lo tenemos el fragmento, ¿no? Sí, escuchalo vos directamente. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿Que compre dólares ya, le decís? Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. Lo que venían diciendo ahora, lo que venían expresando como su posición, es que no hay pesos para hacer subir el dólar. Esto parte de una confusión, que es que para dolarizar
no hay que cambiar solamente los pesos en circulación, sino todo lo que se puede vender, todos los activos financieros se pueden vender rápidamente a cambio de pesos y dolarizar. Pero tampoco pasó lo segundo que decían que iba a pasar, que es que iba a haber una dolarización endógena, que por falta de pesos en circulación la gente iba a sacar sus dólares y los iba a cambiar. Entonces ahora quieren que lo hagan los que los tienen no declarados. Hay una catarata de economistas advirtiendo que esto no es posible, pero quiero arrancar por uno que el presidente consideraba un ídolo, el mejor ministro de la historia, Domingo Cavallo. Domingo Cavallo sacó un posteo este fin de semana largo en su blog que vale la pena también leer. Dice así: el ministro de Economía anunció que en 2 o 3 semanas se anunciarán medidas destinadas a extender el uso del dólar, es decir, acompañar la remonetización en pesos con una en dólares, que supuestamente permitirá que el peso y el dólar compitan como lo hacen en varias economías vecinas, fundamentalmente en la de Perú. Sigue Cavallo. Dice, para que la competencia de monedas funcione, es necesario que los bancos puedan prestar los dólares que reciban en depósitos en las mismas condiciones que pueden prestar los depósitos en pesos. Claro, esto es lo que pasaba en la convertibilidad. Esto es lo que generó el descalce de monedas que terminó en la explosión del 2001 en el corralito y en el corralón. Desde entonces se adoptaron medidas macroprudenciales que evitan esto, evitan que le presten en dólares a alguien que no gana en dólares, justamente para que no se genere ese descalce. Sigue Cavallo. El sentido y la ventaja de un sistema de competencia de monedas es que la gente pueda elegir entre manejar sus ahorros indistintamente en pesos o en dólares y que los depósitos en cualquiera de las dos monedas puedan dar lugar al mismo tipo de intermediación financiera. Si no es así, quienes quieran ahorrar en dólares no van a tener incentivos en mantener esos dólares en el sistema bancario local. Claro, Cavallo lo que le dice en el posteo a Milei, lo que le dice en el posteo a Caputo, ahora ya desatado porque ya rajaron a su hija que la habían nombrado embajadora en Washington ante la OEA, lo que le dice es, ustedes no salieron nada del cepo. Ustedes, si se hubieran lanzado realmente a flotar, estarían acumulando reservas, que es lo que hay que hacer para defender el tipo de cambio si lo quieren fijar para contener la inflación, pero no hicieron eso. Otro que se los dice es Joaquín Cotani, que fue un hombre clave en la convertibilidad de Cavallo y que, para más datos, era el viceministro de Caputo hasta julio del año pasado, cuando dijo, ¿saben qué? Esto de la tablita no va a funcionar, la chocan antes de las elecciones. Pasó lo que decía Cotani, tuvieron que salir de la tablita con la inflación récord en 6 meses del 3,7% en marzo. ¿Pero qué advirtió ahora Cotani? Escuchá, porque fue una entrevista buenísima de Jairo Straccia el lunes por la mañana, feriado muy pachorra en toda la Argentina, pero lo dice muy, muy clarito. El gobierno ha conseguido comprar tiempo. No es una situación, la del tipo de cambio, que vaya a perdurar, aunque puede durar con facilidad hasta las elecciones, porque lo que no cambió es el problema del atraso cambiario. Dudo mucho que esto sea un arreglo que vaya más allá de las elecciones. Y en el mejor de los casos debería revisarse esta política para hacer lo que hoy es lo más importante que la economía argentina necesita, que es acumular reservas. Más claro, echale agua. En 40 segundos, su ex viceministro demuele el plan de Caputo. Y dice, bueno, como mucho lo pueden estirar hasta las elecciones, pero de ahí, olvídate que puedan sostener esta banda de flotación. Olvídate que puedan sostener este tipo de cambio, que hoy igual subió, De vuelta tocó los 1.220 y marcó su máximo valor desde la salida justamente de la tablita de Caputo y Bausili. Ahora, lo de permitir comprar cosas con dólares cuando están en el banco es algo que ya hicieron y no funcionó.
¿Se acuerdan del año pasado cuando Ramiro Marra, que ahora está expulsado de La Libertad Avanza, que está en contra, pero que era parte, incluso miembro fundador de La Libertad Avanza, ¿se acuerdan cuando fue a una carnicería a comprar con dólares? ¿No? ¿No te acordás? Mira. En vez de pagar en pesos. Mirá el bardo que hacen. Sí. Sí. ¿Para qué hacen convertibilidad? Tenés unos pesos, capaz que era... No, pero no es más fácil pagar con la de débito. 27. Pero tengo que ayudar yo al carnicero, es una cosa increíble. Está contando de a uno los dólares. Ahí está. Y si fuesen de 1000 billetes, no mejor pagar dólares... con billete de 1000 y listo. No, que sean billetes de $1, sí. No, tenés razón, en eso no. No, está bien, bueno. Voy por vos. Pero por 30... No, yo no manejo dólares, Ramiro. 1, 2, ahí está. 4, Llega, 5, prestale unos pesos, 6, Hernán. 7. 27. No tuvimos la oportunidad ¿Y el ticket? Bueno, es un carnicero mileísta que vendió en aquella oportunidad, pero ahora debe estar vendiendo menos, porque se está vendiendo la menor cantidad de carne en un siglo por habitante en la Argentina. Insisto, ya probaron el año pasado y no lo hizo nadie, lo hizo Marra, lo habrá hecho algún otro para joder, pero no es algo que prendió, porque no es ese el patrón bimonetario de la Argentina. Está clarísimo para qué se usan los dólares y para qué se usan los pesos en Argentina. Se ahorra en dólares, o una parte importante de la población lo hace, lo usan como reserva de valor, pero en lo transaccional se usan los pesos. Recién a nivel de bienes registrables de determinado valor empiezan a usarse dólares para las transacciones. Y ahí los dólares tienen que estar declarados, porque si no Argentina se convierte en un lavadero de guita. Vinculá esta noticia con la de Estados Unidos poniendo pie en Tierra del Fuego. ¿A quién le conviene que Argentina se convierta en un lavadero de guita? ¿A quién le conviene que Argentina vaya en la senda de Panamá, de El Salvador o de Haití, donde hoy directamente gobiernan las pandillas? Bueno, hay que atar cabos, pero lo concreto es que el gobierno, como no encuentra nadie que quiera gastar sus dólares, como se ató a una regla muy primitiva, muy precaria en términos de circulación de pesos, como el propio presidente endureció la regla que puso el Fondo Monetario de que recién se empieza a intervenir en el piso de la banda, y dijo no vamos a intervenir ni comprar reservas en ningún momento durante los valores entre 1000 y 1400. Bueno, la economía no tiene pesos para crecer. Parece haberse dado cuenta el gobierno en los últimos 15 días y por eso se mandó una emisión de pesos descomunal. Pasó también inadvertida como la visita del almirante, pero el Banco Central anunció que obtuvo más de 11 billones de pesos en ganancias en su último ejercicio y que se los asignaba al Tesoro para que los use cuando quiera. Para poner en perspectiva cuánto representa esto, vale este gráfico que hizo la consultora CP, comparando la circulación de pesos con los depósitos del Tesoro en el Banco Central. Los pesos fueron bajando a medida que se cancelaba deuda en pesos desde el Banco Central y desde el Tesoro. Pero la transferencia que hizo el Banco Central al Tesoro volvió a poner el circulante en los mayores niveles desde mediados del año pasado. ¿Para qué quiere estos pesos, Milei? ¿Para repartirlos, para aflojar el ajuste, para aliviar la situación de los jubilados, para los sueldos, para reactivar el Instituto del Cáncer que está desfinanciado? No. Los quiere para pagar la deuda. Porque el problema que tiene, además de que la economía no tiene pesos para funcionar, es que tiene por delante una montaña de vencimientos de activos en pesos que se usaron justamente para atraer a los ciclistas financieros a que cambien dólares y se pongan en pesos a hacer tasa de interés. Estos vencimientos, fíjense, lo tenemos de una consultora financiera que se llama GMA Capital, se empinan fuerte sobre finales de este año, están en billones de pesos expresados, ahí los tenés, e incluyen las LECAPs, el instrumento favorito de los ciclistas, los BONSER, los bonos atados a la inflación, que pueden incluso
inflarse más en caso de que haya otro fogonazo inflacionario después de las elecciones, los dólar link y las nuevas especies que lanzó Caputo. Claro, a medida que se vayan produciendo estos vencimientos, el Banco Central le va a ir dando los pesos al Tesoro y el Tesoro los va a entregar, pero no para la circulación en la economía, que no encuentra circulante para funcionar, sino de vuelta para ganancia de los financistas, que lo más probable es que empujen el dólar, queriendo hacerse del billete al precio más barato posible. Es un problema para esta economía, porque es una economía atrapada entre los muy bajos salarios y los muy altos costos para producir localmente. Lo que está pasando con la industria es algo realmente pasmoso. Mañana hay paro de colectivos, pero pasado mañana hay paro de metalúrgicos. El mínimo de los metalúrgicos es 800 lucas. Y con sueldos así, es imposible que repunte el consumo en ningún rubro. Los supermercados, según el INDEC, empezaron a vender un poquitito más en enero y febrero de este año. Tuvieron leve repunte en su facturación, a pesar de que en el tiqueteo, lo que mide Sentia, la consultora que usan las grandes cadenas, todavía no se vio ningún repunte. Todavía es todo barranca abajo y no hubo ni el más mínimo atisbo de suba. Ahora, aún con ese leve repunte de enero y de febrero, fíjense ustedes cómo se ve en perspectiva cuando uno lo mira así, en términos reales, y más en el largo plazo. Este reprocesamiento de la base del INDEC me lo hizo el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, el grupo de economistas rosarinos que siempre consultamos, el MATE, que, bueno, muestra que está lejísimo la situación de retrotraerse a lo que era antes del inicio del gobierno. Los supermercados facturan entre 10 y 12 puntos menos de ese momento y no hay atisbos de que vayan a facturar más. ¿Por qué? Bueno, porque los sueldos no alcanzan, porque quedaron muy desfasados los ingresos de los precios. De esto vamos a hablar en instantes, ya está en nuestros estudios con Daniel Jofra, repito, el hombre que mejores sueldos negocia porque, bueno, su gremio es uno de los que más pelea. El jefe del gremio aceitero, en instantes acá conversando con nosotros sobre negociaciones que traba el gobierno, que directamente cuando una cámara acepta pagar más, el Ministerio de Trabajo dice no lo aceptamos porque una de las anclas es la salarial. Bueno, lo que ven los supermercadistas es exactamente eso. Ven que el problema es de demanda. Hay una pregunta que se hace en la misma encuesta de supermercados que publica el INDEC mensualmente, que apunta a por qué razón no venden más los supermercados. Y los supermercadistas, que estaban preocupados ante todo por los suministros durante el gobierno anterior, fíjense ustedes, ese momento es el de cambio de gobierno. Venía crecientemente la preocupación de los supermercadistas acelerándose por la falta de suministro. Fíjense, más de un 20% decía que no puede vender más porque no tenía más mercadería. Ahora, la demanda estaba. Fíjate la proporción de ellos, otro hallazgo del MATE en el informe del INDEC. Fíjate cómo la proporción de ellos que dice que no hay demanda se dispara y está en niveles récord, está en el orden del 60%, sí, 60%, que dicen que el problema es que no hay demanda. Hay de todo, pero no se vende nada. ¿Por qué hay de todo, pero no se vende nada? Porque ganamos miseria. Es bastante evidente, ¿no? La ven, pero nítida, los supermercadistas. Y Caputo miente 2 veces cuando dice que los sueldos se recuperaron, que están en un nivel récord en no sé cuánto tiempo. Primero, soslaya que el punto de partida es una licuación fenomenal de los ingresos, más allá de que ahora se hayan registrado mejorías. Cuando digo ahora, digo hasta enero, febrero de este año. Después volvió a superar la inflación el ritmo de las paritarias. Pero lo otro que soslaya
es que trabajamos cada vez más horas. Mirá esto, es súper interesante. Es la diferencia entre el salario efectivo medido en el sistema previsional, en el SIPA, y el salario acordado en paritarias. El salario, desde el año pasado, desde septiembre, que es el punto de partida que usó en este caso el CETID para hacer la comparación, mejoró en octubre, mejoró en noviembre, mejoró en diciembre, mejoró en enero y mejoró en febrero. Ahí, como te decía, vuelve a caer. Pero ese es el salario efectivo. El salario acordado en paritarias ya desde diciembre del año pasado venía bajando. ¿Y cómo puede ser que los trabajadores que están en relación de dependencia, que están registrados y por eso salen en el SIPA, ganen más aún cuando las paritarias empiezan a ir a la baja? Porque trabajamos más horas. Y lo muestran también las estadísticas del INDEC cuando se contrasta actividad, empleo y horas trabajadas. Fíjate vos el contraste. La actividad está prácticamente en el mismo lugar que cuando asumió Milei. Recuperó apenitas un cachito. El empleo está muy por debajo. Son 200.000 puestos menos los que hay desde que asumió Milei en el sector formal de la economía. Ahora, las horas trabajadas por trabajador aumentan más del doble de lo que cae el empleo. O sea, hay gente que se queda afuera y otros que terminan quemados, explotados, para conseguir el mismo ingreso que conseguían antes de la licuación inicial de Caputo y Milei. Claro, se ve esto en términos agregados en la diferencia entre el producto y la masa salarial. Porque ¿qué es la masa salarial? La cantidad de empleados por el sueldo que ganan. Y la rebanada que se llevó Caputo de nuestros bolsillos está ahí, nítida, en la diferencia entre el producto, lo que se grafica en azul, ahí arriba, y la masa salarial que, como vemos, nunca termina de recuperarse del golpe que fue sufriendo a lo largo de los años, desde el final del último gobierno de Cristina Kirchner. La baja con Macri, el desplome con la crisis de su modelo, la pandemia, la recuperación posterior, fíjate, tanto de la masa salarial como del producto, pero una diferencia que no se achica. Si los trabajadores estuvieran mejorando su participación en el ingreso, esa brecha debería achicarse. Bueno, no se achica y la diferencia entre el inicio de Milei y el momento actual tampoco se altera. Cae el producto, cae la masa salarial a la par, la economía de vuelta no tiene nafta para mover el auto. Esto es algo que a los que siguen apostando por Javier Milei no parece preocuparlos. Y por eso me enorgullece tanto el acompañamiento que tuvo en su lanzamiento el viernes este libro. Un libro que se propone justamente discutir el rol de los dueños, el rol de esos que a una pérdida siguen apostando por el reformateo que propone Javier Milei. ¿Qué ven en Milei esos dueños? Los dueños de las grandes fortunas de la Argentina, que, dicho sea de paso, les está yendo bastante bien, tanto con Milei como con el gobierno anterior. Desde antes de la pandemia hasta ahora, los 50 magnates más poderosos de la Argentina pasaron de juntar 46.000 millones de dólares a 78.000 millones de dólares. Aumentaron un 70% su patrimonio los dueños de las 50 principales fortunas. De vuelta, esto no los culpabiliza de nada. Lo que sí hace es plantear una pregunta. ¿En qué piensan esos dueños? ¿En el patrimonio que tienen oculto en guaridas fiscales, en empresas offshore, en tramas societarias que no terminan de codificarse, de conocerse, o en la actividad de sus empresas en Argentina y en el bienestar de sus trabajadores? Porque los dueños acá hablan en primera persona. Este libro recoge mis conversaciones con muchos de ellos en estos últimos 25 años. Pero también hay 5 ensayos de distintos especialistas que enfocan desde
justamente distintas ópticas por qué esa apuesta por Milei. ¿Qué representa la apuesta por este anarcocapitalismo que tan a los tropezones propone una cosa primero, otra cosa después, termina yendo desesperado al Fondo Monetario antes que Macri incluso a pedir otro préstamo fuera de regla, coqueteando con entregar nuestra soberanía a cambio en medio de una guerra geopolítica mundial? Bueno, vale la pena meterse en ese mundo, un mundo que además en general es tabú, del cual no suele hablarse, para entender a dónde nos puede llevar este modelo. Un modelo que, bueno, como veíamos recién, no termina de encontrar la receta para el crecimiento, escupe gente todo el tiempo y probablemente tenga que escupir más a medida que se complique la situación con el dólar, más cerca de las elecciones, pero que es rescatado desde Estados Unidos con un interés muy claro. Un interés que probablemente también vaya en contra del interés de los dueños. Los dueños han hecho su apuesta, incluso aunque en abril de 2023 decían que Milei era un loquito, que no tenía ninguna posibilidad de gobernar la Argentina. Cambiaron de idea muy rápidamente y en mis últimas conversaciones, el año pasado, hasta me llegaron a decir, bueno, capaz hacía falta un loco. Sí, capaz hacía falta un loco. La pregunta es ¿para qué? Daniel Jofra es el secretario general de la Federación de Aceiteros y Desmotadores. Gracias por venir, Daniel. Gracias por convocarme. ¿Están en conflicto? ¿Estalló un conflicto en desmotadores? Estamos en un conflicto con los desmotadores. A partir de las 0 horas los compañeros decidieron la huelga debido a que los empresarios del desmote de algodón están en la misma posición que quiere el gobierno, ¿no? De dar un aumento inferior al 1%, si no, no lo va a homologar. ¿Para qué mes? 1%. ¿Para qué mes? ¿Para mayo? Sí, para acompañar la inflación, que es una supuesta inflación del 1%, del 1,2%, siendo de que la última fue del 3,7%. Pero bueno, eso es una postura enceguecida de un gobierno que no le importa mucho la situación de los trabajadores y trabajadoras de este país. Y obviamente que Desmotadores pertenece a esta federación y vamos a salir a pelear como lo hicimos con Aceiteros. ¿A vos te pasó en las negociaciones con las grandes multinacionales aceiteras del Paraná también que el gobierno, aun cuando la empresa quisiera pagar, le dijera que no? Y ellos amenazaban a las empresas para que no cierren un aumento superior al 1 y pico %, que era en ese momento diciembre. Y le exigían, incluso nosotros tuvimos que llevar la negociación por fuera del Ministerio de Trabajo porque no iban a aceptar la negociación que nosotros habíamos propuesto. Bueno, fuimos a una huelga nacional con los compañeros de San Lorenzo, en donde nos dictaron la conciliación obligatoria antes de que la llevemos a cabo. Y bueno, saben que nosotros íbamos a ir a la huelga, o sea, no nos para el sistema, sino que nosotros consideramos que el salario de los trabajadores y trabajadoras de todo el país, no solamente de los aceiteros y de los que lo puedan pagar, sino que de todos los trabajadores del país, tienen que cumplir con las 9 necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 bis de la Constitución, y eso tiene un valor. Bueno, el valor no lo ponemos nosotros, lo pone el INDEC. Cada una de esas 9 necesidades tiene un valor y nosotros lo único que hacemos hace 20 años es discutir ese valor. Obviamente, ¿no? Sin huelga es imposible lograrlo. ¿Cuánto es hoy ese valor, ese salario básico inicial? 1.900.000. 1.900.000 para el que entra a una planta. Para un peón, para el que no tiene categoría, no tiene adicionales, nada. Ese debería ser el salario de cualquier trabajador, incluso de los compañeros que están acá, compañeros y compañeras, de todo. Es el punto de partida para que un trabajador pueda mandar a su hijo a la universidad, para que pueda tener una vivienda digna, para que tenga salud, que tenga un auto, que se pueda ir de vacaciones. Sabés bueno, que el salario promedio es la mitad de eso, ¿no? Sí, está claro eso. O sea, bueno, hay que salir a luchar, hay que salir a agrupar, organizar esa bronca que hoy tiene, esa impotencia que tienen muchos trabajadores que le han votado a este gobierno y que evidentemente se han desilusionado en el corto plazo porque fue al sector que más les pegó, a los jubilados, a los desocupados, a los pobres, a los trabajadores. Bueno,
estamos en esa. Bueno, parece ser que no son solo los aceiteros los que están en esa, porque mañana paran los colectivos acá en la ciudad y el Gran Buenos Aires. Paró la UOM. Para la UOM de vuelta el miércoles. ¿Qué hay? ¿Un despertar sindical? Yo creo que hay una presión también de la clase trabajadora que no le alcanza para poder llegar a fin de mes. Hay una realidad que no condice con la expectativa que tiene un gobierno desalmado, un gobierno que evidentemente mostró su desprecio hacia la clase trabajadora. Bueno, me parece que las empresas han tomado nota de eso y se abusan de esa situación porque incluso sin importarle perder plata a la hora que uno para, porque evidentemente ven en el gobierno que pueden cambiar el contrato social y que pueden volver 100 años para atrás. Seguramente va a haber mucha organización, incluso trabajadores que no van a esperar a su organización y van a salir a pelear. ¿Ves venir una seguidilla de conflictos? Sí, claro, porque ¿cómo le explica a un hijo que no te alcanza para fin de mes y bajaron el costo del Estado, bajaron la inflación? La gente no come con eso, la gente come con un salario acorde a las necesidades que tiene. Entonces, si no cumplí con las necesidades, no van a poder mandar a los chicos a la escuela, no le van a poder dar las 4 comidas diarias. Me parece que hay algo que es tan natural y es tan simple que solamente una persona desalmada no lo puede ver, o no lo quiere ver, o no le interesa verlo, ¿no? ¿No le interesa esto a la oposición o no la ves abocada a solucionar este problema en lo inmediato? A mí me parece que la oposición hoy está adormecida, como muchos sectores de la sociedad, me hablo del sindical, ¿no? Es decir, parece que la oposición está expectante a ver quién levanta primero la mano para salir a luchar. Y me parece que ese rol lo tenemos que cumplir nosotros, el movimiento obrero, los dirigentes sindicales. Esta es la oportunidad que hace más de un año la venimos reclamando, de que le corresponde a la CGT de poder organizar esa bronca y no darle lugar a aquellos que piensan que con un paro no se logra nada. Un día de paro no se logra nada, pero si vos haces un plan de lucha como el que venimos exigiendo desde hace mucho tiempo, porque hay motivo de sobra para hacerlo, me parece que la situación va a cambiar. Y si no, la vamos a pasar peor, porque no solamente la reforma que hicieron el año pasado en las leyes base, y que no hicimos, o que fue muy poco lo que hicimos para poder frenarla, este año van a venir con más reforma laboral. Los colectiveros que francamente hicieron todo lo posible por no parar, sus dirigentes, que incluso sus empresas tienen algún vínculo con el gobierno, a través del padre de Milei, acordate, al principio del gobierno que se habló, piden 1.800.000, o sea, están todavía por debajo de la canasta básica en sus aspiraciones y están lejos de obtenerlo, ¿no? No, está claro que hay organizaciones que se están dando cuenta que lo que estaban pidiendo, lo que venían negociando, está muy por debajo incluso de lo que venían cobrando a fines del 2023 los trabajadores. Y me parece que hay una exigencia interna de las bases, de los delegados, que no piensan igual que sus dirigentes nacionales, que sus dirigentes de zonales, y que evidentemente están presionando para que salgan a luchar. Bueno, el hecho de que la UTA pida 1.900.000 es algo bueno para el resto de la clase trabajadora, porque si no parecería que los aceiteros, los bancarios piden un salario alto porque supuestamente nosotros trabajamos en empresas que lo pueden pagar, y yo siempre cuento, entré en el año 92 y teníamos un salario de miseria, lo que vos explicabas al principio, que hacíamos hora extra, vivíamos dentro de la fábrica para poder sobrevivir afuera. Entonces me parece que esa situación, por lo menos los aceiteros y los desmontadores no queremos volver a los 90. Daniel, encontraron 500 kilos de cocaína ahí al lado de uno de los puertos donde trabajas vos, tus compañeros, y hay creo que todavía detenidos como 20 filipinos. ¿Qué pasa en la hidrovía? ¿Qué pasa ahí en Rosario? Yo creo que pasa lo que pasa en el país, hay poco control, en los 90 se entregaron muchos controles a los privados. Sinceramente no sé por dónde viene el tema de la droga. Si está claro que los trabajadores no pasan por los trabajadores que están adentro de la aceitera o claro, dentro de una cerealera. Pero pasa al lado, pasa al lado.
llama la atención lo que se encontró en droga y no llama la atención la cantidad de fallecidos por accidente de trabajo, no llama la atención la cantidad de pobres que hay de trabajadores registrados, no llama la atención de que un día después de que haya asumido el nuevo presidente de la UIA se le mata a un empleado contratista en la cerámica Alberdi. Bueno, hay un montón de cosas que está pasando el movimiento obrero y que la responsabilidad, si bien es nuestra, la sociedad también se tiene que dar cuenta de que no solamente el gobierno de Milei mira para otro lado cuando los trabajadores tienen necesidades, sino también hay algunos gobernadores, como el gobernador Puyaro de Santa Fe, que dijo que no era un Estado comunista para intervenir Vicentín cuando la gente estaba quedándose sin trabajo y sin cobrar un peso. Bueno, de eso te iba a preguntar, justamente, la última pregunta tiene que ver con Vicentín. El puerto de al lado de donde encontraron ese cargamento es el de Vicentín, que curiosamente 5 años después el juez Lorenzini decidió intervenir. De vuelta, algo que le pedían en 2020 que hiciera. ¿Qué hay detrás de esa intervención? ¿Qué quieren hacer los de Vicentín? Los de Vicentín están presos, además, por otra maniobra, un par de los cabezas de familia de Vicentín. ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que en esa situación hay muchos culpables, no solamente el juez Lorenzini, que llegó, por lo menos después de 5 años, se dignó a intervenir el Vicentín, porque le habían dejado en manos de estafadores que arreglen su necesidad sin tener en cuenta las consecuencias de eso, ¿no? De que iban a dejar a los trabajadores en la calle, de que a los trabajadores no iban a poder cobrar, como viene ocurriendo desde hace un tiempo a esta parte. Después están los políticos también, está Escarpín, está Marcón, que hicieron una movida ya engañando a la gente y siendo parte de esos estafadores que hoy están escondidos y no dicen absolutamente nada, cuando la gente está sufriendo porque no sabe si va a cobrar a fin de mes. Entonces, me parece, bueno, ni hablar la tibieza que tuvo Fernández a la hora de intervenir Vicentín. Bueno, nosotros en ese momento estábamos de acuerdo con un Estado presente, no como el que plantea Puyaro, que un Estado ausente por inoperancia dice no somos comunistas, como si sería una mala palabra, y no sería una mala palabra la inoperancia que tiene él como gobernador. Y sin embargo, bueno, creo que también nosotros hemos cumplido un rol desde hace mucho tiempo, los compañeros de San Lorenzo, como los compañeros de Reconquista, donde tenemos que trabajadores aceiteros que vienen luchando y que siguen luchando, y que bueno, también no depende solamente de la lucha en este caso, porque estamos luchando contra estafadores. Yo me acuerdo que nos ponían a negociar con estafadores y decíamos, ¿cómo podemos confiar en personas que han estafado al Estado y a muchos pequeños productores y que no le importa a nadie, y que después a los meses nos enteramos de que había 4 directivos que se habían prestado 1.900 millones de pesos? Entonces, cuando hay un Estado ausente como el que hay ahora, tanto del gobierno nacional como el gobierno provincial, que tiene el 90% de la molienda del país, y que si nosotros esto se profundiza y Vicentín cierra y no le pagan a sus trabajadores, van a cerrar todas las plantas hasta que no resuelvan ese problema. Daniel, gracias por venir a la Ley de la Selva. Gracias por llamar. Ustedes quédense, porque después de estos avisos viene Lucía Isikoff con un informe explosivo. ¿Quién está haciendo eventos en el ex CCK? ¿Cómo es que colaboradores muy estrechos de Karina Milei hacen fiestas y muy caras circunstancias también de recital, de show y demás, sin que medie ninguna licitación, casi ningún papel? En exclusivo, en un ratito, el salón privado de fiestas de Karina Milei. Y quédate, que vamos a hablar también del fenómeno del Eternauta. Hasta las 12:30 estamos acá. Espectacular el planteo, Isikoff. La información es toda tuya, así que adelante. Bueno, te cuento, Ale, vos hablabas de una especie de privatización encubierta, no tan encubierta, o privatización a medias del CCK, porque vos sabés que, bueno, el CCK, el ex CCK, ahora rebautizado como el Palacio Libertad, sí, tiene de miércoles a domingo una programación oficial y lunes y martes se alquila.
vos si querés hacer tu fiesta de cumpleaños no lo podés alquilar si lo estabas pensando. ¿Por qué? ¿Porque trabajas en No, C5N? porque no sé, bueno, anda a preguntar. Por ahí alguien puede. Vamos a ver quiénes lo pueden alquilar. Una fiesta de odiar a los periodistas. Ponele, si quiero hacer. Esa creo que garpa. Esa creo que te dejan. Esa me la probaría. No, son cuestiones culturales las que se hacen en el ex CCK, pero lo que te voy a contar ahora vas a ver de mínima, siendo buena, un conflicto de intereses. Después vos sacá tus propias conclusiones. Porque, por ejemplo, vamos a ver uno de los eventos que se alquila este mes, dentro de poquitos días, en el ex CCK. Es el 27 de mayo, un martes, un día de alquiler, lunes y martes, vas a tener este evento. Ahora me lo vas a mostrar porque es el Spider-Man Sinfónico, se llama. No era azaroso lo de los carinos. Está todo pensado acá, me extraña. No, es un evento de Spider-Man. Ahora me vas a tener que explicar el interés cultural de esto. Bueno, también saca tus propias conclusiones. Bueno, tiene la dirección de Ángel Mahler. Acá vamos a ver un entrecruzamiento de los carinos, ¿no? Porque toda la gente de la que te voy a mencionar es gente que orbita en el universo de Karina Milei. Vos sabías que Karina, en realidad los funcionarios que responden a Karina tienen un grupo de WhatsApp que se llaman Los Carinos. En ese grupo de WhatsApp están algunas personas, el secretario de Cultura, Cifeli, Cifeli es el que alquila también Tecnópolis. También, bueno. Para eventos privados. Claro, ¿sabes la que está muy conectado esto. Hay algo increíble. Cada vez que alquilan Tecnópolis para un evento, después usan el estacionamiento del INTI, que está al lado, ahí en Constituyentes y General Paz, para la gente que va al evento. También con la nuestra, porque es el con la nuestra y en qué se la gastan mucho no sabemos, pero bueno, se recauda con estos eventos. ¿Esto se sabe cuánto le llega al Estado por cada evento? Si vos te metés en la página, ves cuánto está, porque dicen que el Tribunal de Tasación de la Nación es la que le pone, digamos, el precio por alquilarla. Y en 2024 hubo un informe que hizo el gobierno que dijo, mira, desde la Secretaría de Cultura recaudamos X cifra por los eventos que se hicieron durante el año, así que eso están algunas cifras, pero vale la aclaración porque si esto es a pura ganancia y no hay influencia política en quién puede presentarse en el ex-CCK y quién no, no podría objetarse la política. Exacto. Pero si hay amigos es otra cosa. Para mí lo interesante es, nosotros vemos cuánto se recauda por alquilar una sala del ex-CCK, por alquilar un espacio de Tecnópolis. Ahora, ¿quién la alquila y cuánto ganan de los eventos que se hacen ahí adentro? Porque, te voy a mostrar. Háblame de los carinos, dale. Viene el 27 de mayo este show de Spider-Man. Acá ves la publicación en las redes sociales. Vos no lo vas a ver en la página oficial del CCK porque es un alquiler, ¿no? Esto lo ves en la página de Foggia Company. ¿Qué es Foggia Company? Foggia Company es una empresa que ahora te voy a contar a quién está vinculada. Vamos a ver directamente, acá tenés otra de las promociones del evento, también de Foggia Company, y te anuncian, ¿no? Este show sinfónico que va a haber en el CCK. Ahora, poneme a Mara Gorini. Vas a ver unas fotos de una persona que no es conocida, pero Ale es súper importante en este gobierno, porque ella es la sombra de Karina Milei, es una secretaria de Karina Milei, se mueve todo el tiempo con la Secretaría General de la Presidencia. No la conocía. En 2023 la conoce, vos sabés que el grupo de amistades y de funcionarios de Karina, mira, acá estaban viendo a Ulises Bueno, fueron al recital juntas. Se la ve siempre borrosa en las fotos, nunca están muy claras las fotos de la gente, viste, que acompaña a Karina. Hoy mismo se publicó un video, mira, porque estaban yendo a una entrevista, ahora lo vas a ver, y la vas a ver a ella, Mara Gorini, la mujer que siempre acompaña a Karina Milei. Y ella, la conoció en 2023, mira. A ver. Ahí la ves, la saluda Adorni. Está por ahí atrás, otro Carino Adorni, ¿no? Obvio, es otro Carino, totalmente. A esta mujer la conoce en 2023, justamente cuando hicieron el cierre en el Movistar Arena, el cierre de Milei, la conoce porque ella estuvo encargada de, toda esta presentación, y desde ahí sería como una especie de, es abogada, y hace como una especie de ceremonial, organiza todos los eventos a los que van el presidente, Karina, siempre está detrás de la organización. Ahí la ves también acá cuando en Tucumán, cuando se firmó el Pacto de Mayo. Siempre está detrás de Karina Milei. Ahora bien, Foggia Group, volvemos a los que organizan a este show de Spider-Man en el ex CCK. Foggia Group es una empresa en la que ella tuvo un cargo
ella era la presidenta suplenta hasta 2023. En 2023, vos decís, bueno, accede al Estado, tiene un nombramiento, entonces renuncia y presenta su renuncia en el boletín oficial. Renuncia a la sociedad. Renuncia a la sociedad, digamos, trabajó más de 10 años en esa sociedad, obviamente le deben haber quedado amigos dentro de Foggia Group, ya hay ahí, te diría. Pero bueno, hay un conflicto, si querés, moral, no sé si de intereses concretos. Ahora mira esto, ¿vale? Porque Foggia organiza este evento y vamos a ver la composición de Arena Group. Arena Group sí tiene una vinculación directa con Maragorini y también con Foggia. ¿Por qué? Porque son socios. Mira, así se compuso Arena Power, Sociedad Anónima, el grupo Arena. Nace en 2022. Y ves, Foggia Group tiene 20.000 acciones de las 40.000, o sea, la mitad Foggia Group, para no mezclarnos, tiene la mitad de Arena Power. Y la vicepresidenta de Arena Power, que nunca presentó su renuncia en el boletín no oficial, por lo cual damos por hecho que el cargo en el que accedimos acá lo sigue teniendo. Es Maragorini. Entonces, Maragorini dice, bueno, no hay conflicto de intereses acá porque yo renuncié a Foggia Group, polémico, pero hasta ahí no. Bueno, la empresa socia de Foggia Group, la vicepresidenta es ella, la secretaria de Karina Milei, y bueno, todo esto circularmente alquilan el Palacio Libertad para un evento que, te digo, las entradas, las más caritas están 145.000 pesos, 142.000 pesos. Tenés algunas un poco más baratas, pero no mucho. Pero es joda. O sea, vos me estás diciendo que porque el rodeo de Arena y Foggia Group es bastante corto, no es que hicieron una offshore en Luxemburgo para ocultarla. No, lo tenés ahí visiblemente. Vos decís, ¿quiénes la componen? Y de hecho, bueno, los 5 socios del Arena, de este Arena Power, este Arena Group, figura Foggia. Figura Foggia que organiza este evento. Entonces, en el CCK que maneja Karina Milei desde el Estado, se hace un evento con entradas de 140.000 pesos que organiza... Su secretaria. El grupo de su secretaria. Digamos, ella debe estar atrás de la organización porque eso es a lo que se dedica, ¿no? Pero la organización de joda, eventos. No es conflicto de intereses, Lu. Sigamos con la cuestión circular, porque ¿sabés quién lo auspicia? ¿Quién? El Banco Nación. El Banco Nación, vos tenés de vicepresidente a Wasserman. Poneme una fotito. ¿Quién es este hombre? Es el marido de Pilar Ramírez, la mujer de Karina Milei para construir la libertad avanza en la ciudad. Pero ni siquiera es oculto, entonces. 6 cuotas sin interés, te figura ahí en la página para sacar los tickets. El Banco Nación te da 6 cuotas sin interés por un evento que no sabemos cuál es, digo, la justificación en términos para que un banco como el Banco Nación es Spider-Man. te tenga que financiar. No, porque es más que joda. Es un evento de Spider-Man. Recapitulemos, un evento de Spider-Man armado en el ex CCK por la secretaria de Milei, que vale 140 lucas y que el Banco Nación te financia hasta en 6 cuotas si te querés comprar la entrada. El jefe del Banco Nación que autoriza esto es el marido de la armadora porteña de Karina Milei. Claro, el vicepresidente, del Banco Nación, sí. Y, bueno. y él tiene, a ver, que baila en el show o algo así, ¿tiene algo más? Porque él no, pero el director del show es Mahler, que es socio y asesor de Cifeli, el secretario de Cultura. Así que digo, ahí el círculo de los carinos, todos ganan un poquito, ¿no? No digo en términos económicos, porque no lo sabemos, pero todos ganan un poquito en la puesta en escena de este show, que va a ser el 27 de mayo en el ex CCK. Ahora me dieron un toque de ganas de ir, la verdad. Habría que, a ver si nos mandan entrada, por ahí sí. No creo, Lu. Te digo, Ale, no es la primera vez que organizan cuestiones de este tipo. ¿Vos te acordás cuando, se armó hace exactamente un año en la Feria del Libro el revuelo porque Milei no quiso ir a presentar su libro, dijo que no pudo, que lo excluían, hizo ese show en el Luna Park? ¿Quién lo organizó? Bueno, Foggia Group. Así que el grupo, el mismo grupo que está detrás, dicen hay que ir viendo cada evento que hace el presidente, porque detrás de muchos eventos siempre está esta organización de Foggia que, en teoría, hasta ahora lo que sabíamos es que no tenía ningún nexo actual con
el Estado Nacional, bueno, hay que ver a través de Mara Gorini que concretamente lo tiene, ¿no? A través de su sociedad con Arena. Claro, lo que vos aportaste, si bien ya se discutió el uso del CCK en distintas circunstancias, en algunos medios, poquitos, porque en general los medios de esto no han hablado, lo que vos aportaste es el vínculo. Hay un vínculo muy concreto ahí, claro, que bueno, que tendrá que, en todo caso, Mara Gorini desmentir o mostrar si ha presentado en algún momento una renuncia. No está en el boletín oficial, Mara así Gorini que ella sí, sigue vinculada. Pero además ella sí tenemos confirmado que es empleada. Es empleada de la Secretaría General de la Presidencia. Empleada de la Secretaría General de la Presidencia desde la gestión Milei. Desde la gestión Milei, exactamente. Porque la conoce Karina en 2023 y ahí, bueno, hacen este nexo. Digo, algunos dicen que, te digo, gente desencantada de La Libertad Avanza me decía, la primera vez que se la vio oficialmente moverse fue en el acto de cierre en el Movistar Arena, que no estuvo a cargo formalmente de Foggia Group, pero ella estaba como organizando y estuvo como... Me dijeron algunos, desencantados obviamente con ella, mandoneando a la gente, corriéndola de un lado a otro, y Karina le vio potencial ahí de organizadora de eventos, que también es su palo. Entonces, bueno, la contrata, hace un acercamiento, la contrata y hoy es una mujer que, te decía, es la sombra y es literalmente la sombra, porque vos le veías a Karina Milei caminar con Adorni, yendo a una entrevista y ella estaba atrás. Y por ahí no tiene una cara conocida como para que alguien la identifique. Pero bueno, esa es Mara Gorini y es el nexo, ¿no? Decí, por favor, de vuelta, Lu, el nombre de las empresas. Foggia Group es uno. Foggia Group y Arena Power es la otra. Arena Power es la otra. Bueno, capaz hay un 2x1, ¿no? Y vas a ver un discurso de Milei y te dan entradas para Spider-Man. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa esa noche. Pero bueno, acá lo tenés de nuevo, Foggia Group, acá es la Constitución en 2022, digo, estaba ahí al borde, ahí mantuvo los dos cargos, primero renuncia en 2023. ¿Se ha puesto guita a que la sede esa de Orrego 1829 es la misma? Comparten, sí, comparten una dirección, no es la que está acá de Orrego, pero tienen una dirección compartida en el historial de las empresas, sí. ¡Qué bárbaro! A plena luz del día, A plena luz del día lo que les acaba de contar Lucía Isikoff. Gracias por esto, Lu. Por nada. Mayonesa TV y me voy a hablar de los Oestergel con Fernanda Nicolini. A propósito, sí, claro, del suceso del momento. Noticias de ayer. Extra. ¿Qué haces cantando eso? ¿Pero qué problema hay? Si no es una canción de Lali Depósito. Está bien, no es una canción de Lali Depósito, pero es una canción del indio Salario. No entiendo. Pero además, la línea que bajó el Jabo es que hay que pegarle a los periodistas. Como hizo el gordo Samil. Claro, el gordo Samil. Pero ahora el que pega es el gordo Dan. ¿Y también le pega a Viale? No. A Viale, a Johnny Viale, el que lo tiene para el cachetazo es Santi Caputo. Claro. No entiendo. Y el otro Caputo, Toto, dijo que el periodismo es una profesión que tiende a desaparecer. ¿A desaparecer? Sí, la verdad que mala elección de palabras. ¿Cómo va a ser una profesión el periodismo? No entiendo. Y el Jabo, en pocas palabras, lo que dice es que no odiamos lo suficiente a los periodistas. Pero si Néstor se peleaba con Clarín. Es verdad. Y Cristina también. Cierto. Macri los quería mandar en un cohete a la luna. ¿Te acordás? Y venimos odiando periodistas hace 20 años. ¿Sabés que tenés razón? Tenemos que probar otra cosa. ¡No amamos lo suficiente a los periodistas! Ay, pobrecitos. Pobrecitos, quieren cariño. No entiendo. Besito, Berco.
Me da un poco de impresión el besito de los gansos, pero gracias igual. Un besito para ustedes también. Tengo acá adelante la obra que hizo germinar el suceso televisivo de esta semana. Es la segunda serie más vista en el mundo. Y en cuestión de horas apuesto a que se va a convertir en la más vista. Tiene como base este cómic, el cómic de Héctor Germán Oesterhel y de Solano López. Y claro, está haciendo que un montón de gente, de jóvenes, se asomen a sus páginas. Páginas que en algunos casos ni siquiera los realizadores de la serie habían terminado de leer. Es una historia potentísima, la del Eternauta, pero también es una historia muy tremenda, la de los Oesterhel. De ellos nos viene a hablar Fernanda Nicolini, que junto con Alicia Beltrami escribió un librazo al respecto. Gracias por venir, Fer. Gracias, Cele, por la invitación. Al que no la conozca, contale brevemente esa historia, por favor. Bueno, la historia de los Oesterhel, que está acá en el libro, yo también voy a chivar el mío, es básicamente la historia de Héctor, sus 4 hijas, sus 3 yernos que están desaparecidos. Y 2 de ellas estaban embarazadas al desaparecer. En nuestro libro, básicamente lo que queremos hacer es como reconstruir la historia de esa familia, no solo a partir de Héctor como historietista, ¿no? Que eso está muy recorrido. O sea, cuando nosotros nos asomamos a esta investigación que nos llevó 5 años, básicamente porque, bueno, reconstruir la vida de 5 personas desaparecidas más sus compañeros, imagínate, era como, primero que no había nada escrito sobre ellos, más allá de Héctor como historietista. ¿En serio? No había nada, o sea, de Héctor como historietista sí porque eres muy famoso, o sea, claro, no solo por el Eternauta, sino por todas las otras historietas que hizo. Imagínate que el Eternauta, antes de la serie, ya estaba editado en todos lados, estaba hasta en chino. ¿En serio? ¿No? Sí, realmente él en vida era un suceso. Pero claro, cuando ellos empiezan a militar, nosotros en el libro hacemos como un recorte entre el 71 y el 77, ahí no hay información, pero básicamente no hay información porque también la dictadura se encargó de que no hubiera información de la historia de esta familia que fue arrasada por el terrorismo de Estado. Claro, porque es impresionante que sean 4 hijas, que sean 2 yernos, bueno, que sean obviamente los nietos, ¿no? que siguen buscando las abuelas. El Eternauta fue escrito mucho antes que eso, ¿no? El Eternauta fue escrito en el 57. Es así, hay como varios Eternautas. Vamos a hacer como un pequeño así manualcito del Eternauta. Héctor empieza a publicar el Eternauta en el 57 y sale en fascículos del 57 al 59. En una revista que se llamaba Hora Cero, de una editorial que él mismo había fundado, que se llamaba Frontera. Le había hecho con su hermano, porque en ese momento había explotado la historieta. O sea, en la década del 50 explota la historieta, unas tiradas impresionantes. Entonces él se anima a abrirse. Época de oro de Patorucito, de todas esas cosas. De ¿no? todo. Él era muy malo haciendo negocios y Mirá, obviamente le interesaba escribir, no le interesaba ganar plata, medio que se funde, pero bueno, en estos años, Frontera dura unos 4 años, entre el 57 y el 59 sale el Eternauta. Sale en entregas, ¿no? En entregas. Y explota. O sea, Elsa nos contaba, nosotros pudimos entrevistarla a Elsa antes de que muriera para el libro, Ajá, que los pibes tocaban el timbre en su casa, la casa de Becker, la famosa casa que es el primer cuadro del Eternauta, ¿no? No sé si lo leyeron. sí. Aparece esa casa, que es la casa de Becker, que sigue estando en la estación de Becker. Uno se toma el tren Mitre, baja y está ahí. Y decía que tocaban el timbre y decían, señor, ¿cómo sigue el Eternauta? No, era una locura. La cuestión es que este Eternauta después tiene una nueva reversión en el 69, que gente se quiere ayornar. Entonces dice, bueno, vamos a publicar historieta, porque la historieta es algo pop, es algo nuevo. Mirá. Héctor ya era empleado de Atlántida, entonces empieza a hacer una versión en el 69 y sale publicada el mismo día del Cordobazo. Y esta versión tiene 2 características. Primero, que está dibujada por Breccia, no por Solano, con un dibujo mucho más duro. Más oscuro, ¿no? Más oscuro, sí. Y por otro lado, Héctor le empieza a cambiar un poquito el guión. Pensemos, sale el día del Cordobazo, veníamos ya de un mundo convulsionado, Mayo francés, Revolución cubana, luchas de liberación en toda Latinoamérica, y Héctor absorbía todo eso. Héctor era un tipo que leía un montón, le interesaba la historia, la geografía, la política, la literatura universal, y siempre estaba con un oído en la historia. Y él ya había hecho además la biografía del Che.
Entonces, quien lea la versión de Gente, que nada, se puede ver en archivos, ¿no? Yo siempre recomiendo el archivo Ajira, que sube las revistas, es un archivo alucinante, pero puede ver que ahí el guión ya está un poquito cambiado, y ya, por ejemplo, el ejército no es tan aliado, los países centrales, nada, están como aliados con los invasores, en fin. Y después hay un segundo Eternauta, que ya con Héctor en la clandestinidad, en el 76, y ahí ya Héctor Germán, el de adentro del Eternauta, es protagonista y es el que llaman el Eternauta más militante, ¿no? Que a algunos fanáticos no les gusta tanto, pero para mí es muy importante para ver cómo se empieza a cruzar vida y obra en esa versión. Cuando sale el Eternauta original en el 57, de todas maneras, había ya una carga política muy fuerte en muchas de sus metáforas, ¿no? Sí, como te decía, o sea, para mí el Eternauta lo que tiene, y me gusta en esto citar a Sasturain, él dice: el Eternauta es un clásico. ¿Qué significa un clásico? Que es un texto que se puede leer desde el presente en todos los presentes. Entonces, si nosotros leemos a la luz de lo que estaba pasando, venía del golpe del 55, lo escriben en el 57, podemos interpretarlo. Pero también se pudo reinterpretar sabiendo cuál fue el final de la familia, ¿no? Bueno, el Eternauta también podía pensarse a partir de lo que fue el terrorismo de Estado. Y después cuando fue la pandemia, el Eternauta de nuevo se puede pensar que fue el premonitorio de la pandemia. Y así sucede que también se puede adaptar la serie a la actualidad y sigue siendo el Eternauta. Eso es maravilloso de la obra de Héctor. Totalmente. Bueno, volviendo al destino de Los Oesterheld, ¿él qué rol tenía? ¿Cómo era la relación en la militancia o en la actividad política con sus hijas? Sí, es súper interesante porque Héctor entra como trabajador de prensa a militar, ¿no? Con el regreso del peronismo, con el peronismo nada, de superficie primero, ¿no? Él era empleado de prensa y empieza a sumarse a las asambleas, a algunos actos. Perdón, ya relativamente grande, ¿no? Súper grande, claro. A él le decían el viejo, de hecho, ¿no? Y por eso era muy reconocible también. Claro, cuando empieza ya a militar orgánicamente, él sigue haciendo lo que sabía hacer, que era hacer historieta. Entonces, hace una historieta para el Diario de Noticias, que era el Diario de Montoneros, sí. Para El Descamisado hace otra, para otras publicaciones. Sigue haciendo, por un lado, historietas para la prensa militante y después sigue trabajando como guionista él. O sea, sigue publicando para las revistas para las que trabajaba, ¿no? Eso es muy interesante porque además Héctor tenía como esta doble vida. De hecho, hay entrevistas de él. Nosotros, mientras estábamos haciendo el libro, apareció en un archivo una entrevista que le hacen en Radio Belgrano en el 76. Y era hablando del Eternauta. No sé, pero ¿no estaba clandestino? Sí, pero también seguía siendo el Héctor Oesterheld, que era guionista. Y él ahí dentro de la organización, dentro de Montoneros, siempre fue en la parte de prensa y después se hacía de correo. Llevaba y traía información, documentos. Él decía que ¿quién va a sospechar de un viejo, no? Pero aún así se disfrazaba un poco. Hay muchos testimonios de que lo vieron en la calle dando vueltas. Perdón, teniendo un relativo buen pasar, ¿no? Digo, no siendo un millonario, pero... Mira, eso lo voy a desmentir. A ver, porque no sé. vivían en Becar, sí. Y está esta idea que vivían en Sonarte, tenían plata, pero Héctor era un freelancer. Y vos sabés lo que es ser freelancer. ¿Era lo mismo en ese momento? Era lo mismo en ese momento. Alquilaba esa casa y nunca tenía un peso. Y era un gran problema eso, y por eso también hacía un laburo de destajo, que laburaba, esto que te decía, seguía trabajando para un montón de editoriales, y era un tipo que estaba todo el tiempo produciendo, ¿no? Bueno, una cabeza genial también, ¿no? Pero muchas veces algunos dibujantes nos contaban que a veces hasta se equivocaba de guiones, ¿no? Tenía todo un despelote, pero no, él no tenía un buen pasar. Lo que sí tenía Héctor desde siempre es como esta idea que se hace explícita en esto del héroe colectivo, que él mismo lo dice en una entrevista. Él hace como una relectura del Eternauta, ya en el 75, cuando le hacen una entrevista, y ahí es cuando él dice: nadie se salva solo, nadie es héroe solo, siempre es héroe en grupo, ¿no? Pero bueno, él ya venía en todas sus historietas pensando esto como... él quería hacer historias de gente común haciendo cosas extraordinarias, ¿no? O sea, era un propósito deliberado. Exacto. Una búsqueda. Exacto. Y entonces esta idea de salir a la aventura era, bueno, todos podemos salir a la aventura, ¿no? Todos podemos como en grupo salir a la aventura y hacer algo extraordinario. No hay que ser un superhéroe. Y yo creo que eso en algún punto él lo empezó a llevar a su vida, ¿no? Como este paralelismo que yo te decía, bueno, él empieza a vivir... No lo llamaría aventura, pero sí a ser protagonista de lo que estaba pasando en la historia, ¿no? ¿Sus hijas qué rol jugaron? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo fue? Sus hijas todas entraron a la militancia también
por una juventud que fue atravesada por un momento, ¿no? O sea, una estaba en la universidad, otra en un grupo de teatro, otra estaba en el secundario y otra se acerca a la militancia a partir de los curas tercermundistas y las villas de zona norte. Y lo interesante es que es una militancia muy diversa la que nosotros pudimos reconstruir en el libro, ¿no? Por fuera de esta idea monolítica de la militancia de los 70, ¿no? Muy achatada a veces, especialmente por ciertos discursos negacionistas, ¿no? O violentos, ves como que la militancia era muy diferente, depende de dónde militaras, qué edad tuvieras, qué hacías, o sea, realmente era muy diversa. Y ellas todas militaron en diferentes ámbitos, incluso Diana, que es la que cae embarazada, estaba en Tucumán cuando la secuestran, ¿no? Y Beatriz estaba en San Isidro, y Estela estaba en Zona Norte, y Marina había militado en Capital, ¿no? Y esto que vos me preguntabas del vínculo de la familia, bueno, ellos estando clandestinos se seguían viendo. Incluso con Elsa, que fue la que quedó afuera de la militancia y quizás fue la que cargó con el mayor dolor que puede tener una madre, que es perder a sus 4 hijas, ¿no? Pero hasta último momento todos siguieron en contacto. También es como esta historia de una familia que, si bien cada uno tomó su camino, seguían esos lazos a través de cartas, de llamados, se veían. De hecho, el día que el operativo secuestra a Martín, ¿no? Que es el nieto que crió Elsa, su mamá, Estela, deja una carta. Y esa carta es el día de que la matan, ¿no? Y deja una carta para la madre. Wow. Fer, volvé a mostrar por favor el libro Los Oesterheld, que es donde están contadas las historias de estas personas, allá, para que la cámara la tome, las historias de, los miembros de esta familia diezmada por la dictadura, creo yo, de un modo tan tremendo. Ahí te está tomando. Búsquenlo en su librería amiga porque es una muy buena forma de complementar la mirada de una serie que habla de la argentinidad. Yo recién voy un capítulo, pero habla ya en lo que vi de la argentinidad de una manera maravillosa. ¿Qué pensás vos que late de esa historia, de un final tan oprobioso, tan tremendo en la serie? ¿La viste ya? La vi toda, me pareció espectacular, realmente. Mira, lo que pensaba era todo el tiempo, Héctor estaría feliz de ver esta serie, ¿no? Uno, cuando convive mucho tiempo con alguien haciendo una biografía, ¿no? Sí. Piensa que puede pensar como él, pero realmente esto que yo te decía, cada vez que Héctor tuvo la oportunidad de escribir o reescribir El Eternauta, lo fue ayornando a sus tiempos, ¿no? Y yo me imagino que él le hubiera encantado. Además, era un poco fanfarrón, dicen. ¿Ah, sí? Y como todo autor, tenía su ego, era un escritor, realmente. Y además siempre tuvo la fantasía de convertir El Eternauta en una novela, de hecho, ¿no? Que la novela era como la gran consagración. Claro. Y me imagino que, no sé, que lo estén viendo en todo el mundo, sería, es como medio el sueño del pibe, ¿no? Eso me reconforta. También pensar que Martín, su nieto, participó asesorando en la serie. Hay algo así como algo del legado que está ahí, ¿no? Casi como algo de justicia poética, que El Eternauta 70 años después no solo se siga leyendo la historieta, no solo se pueda adaptar al presente, sino que también siga abriendo preguntas sobre, ¿qué pasó con esta familia diezmada por el terrorismo de Estado? ¿El nieto es hijo de una de las hijas desaparecidas? Sí, de Estela, sí. ¿Y en alguno de los casos hubo justicia? ¿Se encarceló a alguno de los responsables? Hay sentencias, especialmente de Héctor, porque Héctor fue de los que más se tuvo testimonio de su paso por centros clandestinos. Él estuvo en 3 centros clandestinos. Él estuvo en Campo de Mayo, en Vesubio y en una comisaría que le llamaban el Sheraton porque ahí tenían un mejor trato. O sea, por eso lo llamaban el Sheraton. Y en ese caso hubo sentencias, porque además Héctor era muy reconocible en los centros clandestinos, ¿no? Sí. De hecho, muchos testigos que fueron sobrevivientes nos contaban que no solo era reconocible, sino que era una persona que si podía se acercaba y te decía algo para hacerte sentir bien. Eso era muy conmovedor. Wow. Pasaba algún papelito, inventaba algún juego de ajedrez así medio en la clandestinidad, se preocupaba, él estuvo detenido con una embarazada, se preocupara de que comiera bien, o sea, hay algo de la humanidad que uno reconoce en El Eternauta o en las historietas de Héctor que él lo siguió teniendo con una coherencia incluso en el lugar más terrorífico que uno se puede imaginar que puede estar una persona. Fer Nicolini, gracias por venir, ha sido un lujo. No, gracias a vos por la invitación. Y a ustedes hasta el próximo lunes. Gracias por estar como todos los lunes aquí en La Ley de la Selva, en C5N, y nos reencontramos. Gracias por estar. Chau.